Y hace unos minutos el Departamento de Estado de los Estados Unidos emitió este comunicado en el que condena la decisión de la Corte de los Estados Unidos, de la Corte de Venezuela, de usurpar los poderes de la Asamblea Nacional, que fue democráticamente electa. Dice que esta ruptura constitucional y democrática de estas normas daña las instituciones democráticas de Venezuela y de alguna manera también deniega a la gente los derechos para elegir su futuro como nación en una representación electa a través de los órganos de gobierno. Los Estados Unidos consideran como un retroceso para la democracia en Venezuela esta situación y hace un llamado para retomar el diálogo y permitir a la Asamblea Nacional de Venezuela retomar estas funciones que han ganado a través de una decisión a través de las urnas. Este es un comunicado que acaba de salir por parte del gobierno de los Estados Unidos y bueno, también la Cancillería de México reaccionó, ya se los comentaba hace unos momentos, repitiendo su preocupación por lo ocurrido en Venezuela. Ricardo, buenas tardes. Vamos a hablar de cómo llegan las economías de la región, pero ante los eventos de las últimas horas y por sus repercusiones, primero Venezuela. Los eventos de las últimas horas, el Tribunal Superior de Justicia asumiendo las funciones de la Asamblea Nacional, Luis Almagro, el secretario general de la OEA, denunciando un autogolpe de Estado. ¿Qué me dices? Tu primera reacción. Bueno, es un golpe de Estado, claramente. Este es un Tribunal Supremo de Justicia electo después de la derrota parlamentaria del 5 de diciembre del 2015. Antes de entregar a la siguiente asamblea, nombraron a unos magistrados de una forma inconstitucional, ilegal, y ahora son estos magistrados los que están anulando a la asamblea que fue electa por amplísima mayoría por el pueblo venezolano. Entonces esto es claramente, digamos, la coronación de lo que ha sido un proceso de golpe de Estado en cámara lenta todos estos últimos años. Luis Almagro habla de una urgente convocatoria de un consejo permanente en el marco del artículo 20 de la Carta Democrática, entendiendo que el análisis es hablar de lo efectivo que son o no son las instituciones adentro de los países o instituciones como la OEA. ¿Qué anticipas que va a ocurrir? Bueno, mira, la OEA es como un estadio. Uno no le echa la culpa al estadio, sino le echa la culpa a los equipos que fueron al estadio. Entonces, bueno, los países de América Latina no han visto clara la situación de Venezuela, pero ya en la última reunión, hace un par de días, 20 países dijeron que no les gustaba lo que estaba viendo en Venezuela y nadie se imaginaba una medida tan descabellada como que el Tribunal Supremo de Justicia cierre la Asamblea, elimine la inmunidad parlamentaria de los diputados y autoriza al presidente a hacer cualquier cosa, inclusive declarar un estado de conmoción para no tener que llamar más elecciones presidenciales. Esta cosa es inimaginable, impensable. Esta solo sale de gente que quiere hacerse del poder sin tener la legitimidad del voto, que es lo que exige la Constitución. Hablamos del caso más drástico, dramático de la región, el de Venezuela, el de la economía de Venezuela, pero quizá preguntarte qué tipo de lecciones este caso, que es complejo, van a servir para el análisis la próxima semana allá en Buenos Aires. Bueno, mira, yo creo que la reunión de Buenos Aires del Foro Económico Mundial va a estar impactada por los eventos del momento. De aquí a allá ya vamos a saber quién ganó la elección en Ecuador. Sí. Pero en general, esta crisis con Venezuela, la elección de Ecuador, está ocurriendo en un contexto donde la macroeconomía, la situación económica general de la región, se ha venido recuperando con respecto al año 2016, que fue un año muy difícil. Fue un año de crecimiento negativo en Brasil, de crecimiento negativo en Argentina, de crecimiento muy, muy bajo en Colombia, en Chile. Hay la expectativa de que el año 2017 sea un año mejor. Ya el precio de algunos commodities se han recuperado. Las economías han mostrado señales de que el ajuste del año pasado, digamos, ya rindió su curso y hay una aceleración económica en la región. Entonces, va a haber este claroscuro
entre ciertas buenas noticias y ciertas buenas perspectivas para un conjunto de países y esta catástrofe económica, social, humanitaria que hay en Venezuela y esta percepción de que hay un modelo económico en América Latina que se intentó en algunos países y que está fracasando estrepitosamente. Sin decir que el péndulo se está moviendo con una garantía de éxito para aquellos países en donde se ha movido un poco más hacia la derecha y con, sin embargo, desafíos de gobernabilidad. Y otra cosa que me haces pensar es cómo se blindan las instituciones de riesgos de ser capturadas en ese equilibrio de poderes, como algunos analizan para el caso de Ecuador o incluso Venezuela, pero no son los únicos. Mire, yo creo que lo que está aprendiendo América Latina de la mano del ejemplo brasileño es la enorme importancia que tiene la independencia judicial. O sea, el poder judicial de Brasil está adecentando a toda América Latina. Estamos aprendiendo, gracias a Brasil, la magnitud de la corrupción, la magnitud de la compra de voluntades, el tamaño de este fenómeno, y creo que es una lección para todas las sociedades civiles de la región, para la región en su conjunto, de lo importante que es un poder judicial autónomo que tiene capacidad de investigación, que tiene capacidad de buscar la verdad de las cosas. Y bueno, América Latina le debe una gran deuda al poder judicial brasileño por estar informándonos de los problemas que tenemos y que tenemos que atender. Bueno, pues Ricardo Hausmann también estará participando en una sesión en la que hablaremos mucho de desafíos macroeconómicos, atracción de inversiones locales e internacionales, mirando a largo plazo. Así que nos vemos pronto, Ricardo. Gracias por tu tiempo esta tarde. Estocada de muerte a la democracia en Venezuela. Cada vez son más las voces de rechazo a la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de asumir las funciones del Parlamento, argumentando un desacato por parte de la Asamblea Nacional. El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, calificó los hechos como un autogolpe de Estado y convocó de urgencia una sesión del Consejo Permanente para discutir sobre la entrada en vigor de la Carta Democrática. Almagro afirmó que Venezuela llegó al punto más crítico pese a las advertencias que se habían hecho para evitar una nueva dictadura en la región. Aquello que hemos advertido lamentablemente se ha concretado. Así reaccionó el secretario general de la Organización de Estados Americanos a la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela de asumir las funciones de la Asamblea Nacional. Luis Almagro reiteró a través de un comunicado que el gobierno de Nicolás Maduro atenta contra la democracia del país. Calificó las dos últimas sentencias del TSJ como un autogolpe de Estado. Denuncio autogolpe de Estado perpetrado por el régimen venezolano contra la Asamblea Nacional de Venezuela. El Tribunal Supremo de Justicia ha dictado dos decisiones por las que despoja de sus inmunidades parlamentarias a los diputados de la Asamblea Nacional y, contrariando toda disposición constitucional, se atribuye las funciones de dicho poder del Estado en un procedimiento que no conoce de ninguna de las más elementales garantías de un debido proceso. Almagro convocó nuevamente y con carácter de urgente un Consejo Permanente de los miembros de la OEA, tal como ocurrió esta semana para que entre en vigor la Carta Democrática Interamericana, que a su consideración debió ser accionada anteriormente tras los informes sobre la grave crisis política y humanitaria que vive la nación. Asumir la restauración de la democracia es tarea de todos. Hoy es hora de trabajar unidos en el hemisferio para recuperar la democracia en Venezuela, con cuyo pueblo todos tenemos deudas que nos obligan a actuar sin dilaciones. Callar ante una dictadura es la indignidad más baja en la política. El pasado 14 de marzo, Almagro solicitó la suspensión de Venezuela del organismo si la administración de Nicolás Maduro no convocaba las elecciones generales en los 30 días siguientes. Petición que se concretó en la sesión que se celebró el pasado martes en Washington, cuando 20 países decidieron plantarse firmes frente a la crisis en Venezuela. Los delegados pidieron al organismo internacional trazar una hoja de ruta en el mejor plazo posible para apoyar el funcionamiento de la democracia y el respeto al Estado de Derecho en territorio venezolano. Consideramos urgente que se atienda de manera prioritaria la liberación de presos políticos, se reconozca la legitimidad de las decisiones de la Asamblea Nacional según la Constitución y que se establezca un calendario electoral que incluya las elecciones pospuestas. Se ha hecho un llamado a que se identifiquen soluciones concretas para garantizar la separación de poderes, el respeto del Estado de Derecho y a las instituciones democráticas. Pese a la gravedad de lo que ocurre en territorio venezolano, las intenciones de Almagro encontrarán algunas barreras.
Este 1 de abril, Bolivia asumirá la presidencia del Consejo Permanente de la OEA y desde ya el embajador del gobierno de Evo Morales advirtió que dedicará sus esfuerzos en evaluar el trabajo del secretario general. Según Diego Pari, el organismo ha perdido poder y Almagro se ha dedicado exclusivamente a agredir a Venezuela. Pari afirmó que los informes entregados por el secretario sobre la crisis venezolana solo pretenden falsear la realidad. En Argentina, la activista venezolana Lilian Tintori sostendrá hoy un encuentro con el presidente Mauricio Macri, esto como parte de su lucha por la defensa de los derechos humanos y la libertad de los considerados presos políticos del régimen de Nicolás Maduro. Tintori también se reunió esta mañana con legisladores oficialistas, quienes expresaron su repudio a la decisión del régimen chavista de retirar la inmunidad de los parlamentarios venezolanos. Nuestro periodista en Buenos Aires, Federico Juanto, con el reporte desde el lugar de la noticia. Buenas tardes, Federico. Hola, ¿qué tal, amigos de NTN 24? No es la primera vez que viene a la Argentina. Estamos hablando de Lilian Tintori López, quien ha sido recibida por parte de los legisladores del oficialismo en una conferencia que han realizado, en una reunión muy amena, para mostrar de alguna manera la situación en que se está viviendo en Venezuela, como así también el repudio a la situación y al repudio que está teniendo el gobierno de chavista, el gobierno de Maduro. Recordemos que lo que ha justamente anunciado es que el Tribunal Supremo de Justicia va a tener la libertad de poder cortar todas las situaciones que tienen que ver con el poder de la Asamblea Nacional. Esto quiere decir que estamos hablando a lo mejor de un golpe legislativo, pero para hablar de este tema nosotros estamos con Lilian Tintori, que muy amablemente nos ha recibido, para que nos comente primero la expectativa que tienen aquí en la Argentina. Muchas gracias por recibirnos. Muchísimas gracias. En primer lugar, mandarle un fuerte abrazo y solidaridad a todos los diputados de la Asamblea Nacional Venezolana, al presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, al vicepresidente Freddy Guevara, y a los 14 millones de venezolanos que votamos por esa asamblea. Han eliminado la Asamblea Nacional. Han eliminado a 14 millones de venezolanos que votaron por una Asamblea Nacional venezolana. Hay un golpe de Estado en Venezuela, no es un golpe legislativo, es un golpe de Estado. Se ha ratificado una dictadura en Venezuela. Pedimos auxilio desde aquí. Desde un país de la región, desde Argentina, pedimos auxilio a todos los países miembros de la OEA a la aplicación de la Carta Democrática urgente. En Venezuela hay dictadura, y no solo porque eliminaron la Asamblea Nacional, sino porque Leopoldo López está preso hace 3 años y 2 meses, mi esposo. Hay 115 presos políticos y Venezuela también está presa en el hambre. Hay crisis humanitaria, falta de comidas, falta de medicina, falta de justicia, falta de seguridad. En Venezuela hay una crisis política, económica, social. En Venezuela hay dictadura. ¿Y qué piensa que va a pasar con parte de la oposición al gobierno de Nicolás Maduro con esta decisión que ha tomado? Hoy se pueden llevar presos a toda la oposición. Como ellos deciden qué hacer. En dictadura ellos son que con las armas controlan. Ellos perfectamente hoy se pueden llevar presos a todo el resto de los diputados, porque ya hay un diputado preso, Gilbert Caro. Y lo hemos anunciado, y lo hemos contado, y lo hemos dicho, y hemos pedido auxilio. ¿Qué más tiene que pasar en Venezuela? ¿Cuántos niños, cuántos venezolanos más tienen que morir para que pare esta dictadura y volvamos a rescatar la democracia? ¿Qué tiene que pasar en Venezuela? Tener elecciones presidenciales este año. Eso es lo que tiene que pasar en Venezuela. Apertura del canal humanitario y libertad plena de todos los presos políticos. Tenemos que decir que Lilian Tintori tiene una agenda muy apretada. En el día de hoy, 15:45, va a tener la visita en la Casa Rosada del presidente Mauricio Macri. Desde Buenos Aires, esta es toda la información. Continuamos con ustedes en el Centro Internacional de Noticias. Hasta luego. El líder opositor venezolano Enrique Capriles se suma a las voces de condena por la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela. Desde Colombia, Capriles hizo una petición al gobierno de Juan Manuel Santos. En entrevista con NTN 24, dijo que la comunidad internacional debe ser firme y unirse ante la situación de su país. Agregó que lo ocurrido es un golpe. El jefe de emisión de nuestra cadena aliada RCN, Andrés Gil, preparó la siguiente entrevista. Usted está hoy en Colombia y aquí le tomó la noticia de eso que usted ha llamado un golpe contra la Asamblea venezolana. Desde Colombia, ¿usted qué le pide al presidente Santos? Le ha pedido a la comunidad internacional intervención, pero al presidente Santos, que es el gobernante vecino, ¿qué le pide? Mire, no es intervención, y lo mismo que le pedimos al presidente Santos, como le podemos pedir a cualquier gobierno democrático de la región, es que la comunidad internacional sea firme en estas horas en que en Venezuela se dio un golpe de Estado. Si aquí el presidente Santos cerrara el Parlamento, eso inmediatamente por todos los colombianos sería calificado como un golpe de Estado, que estaría dando en este caso el Poder Ejecutivo. En mi país se dio un golpe de Estado
por órdenes de Maduro a través del Tribunal Supremo de Justicia, pero la calificación es una sola, es golpe. No es un golpe militar, es un golpe utilizando en este caso el Tribunal Supremo de Justicia. ¿Qué le pedimos a la comunidad internacional, al gobierno de Colombia, a todos los gobiernos democráticos de la región? Esta es la hora de la firmeza en cuanto a que el gobierno del señor Maduro se salió de la Constitución, debe volver el hilo constitucional en nuestro país, que hay que respetar la Constitución, que hay que convocar las elecciones, que hay principios democráticos que ningún gobierno puede saltarse o que si se salta hay consecuencias. Eso es lo que estamos pidiendo. Jamás me verá usted a mí pedir en Colombia o cualquier otro país intervención. No es, los asuntos de los venezolanos los vamos a resolver los venezolanos mediante elecciones, pero tenemos una comunidad internacional que es muy importante, en la cual muchas veces el gobierno ha buscado refugio, que en este momento debe acompañar al pueblo venezolano y que el pueblo venezolano, conjuntamente con la comunidad internacional, nos planteemos firmes en que en nuestro país ha sido violada la Constitución y que debe restituirse el hilo constitucional. Gobernador, la OEA en concreto, ¿qué puede hacer? ¿Qué esperan ustedes de la OEA? Mire, la Carta Democrática nunca significa ni injerencia, ni intervención, ni embargo. La OEA, que es la instancia más cercana donde están representados los países americanos, ahí está Venezuela, como está Colombia, como están 34 países representados en esa instancia. La OEA ha sido clara en la petición, que es lo que pedimos que vayamos hasta el punto final, que hayan elecciones en Venezuela, que se respete la Asamblea Nacional, que se abra un canal humanitario y que se liberen los presos políticos. Nada de eso ha ocurrido en mi país, nada. Más bien la situación se ha agravado. Usted sabe que yo vine a Colombia a pedir ayuda de comida y medicina. Me ha tomado la noticia en la madrugada, salió esta decisión. He tenido que postergar mi regreso a Venezuela y bueno, poder fijar posición acá desde Colombia. Es algo sumamente grave porque la Sala Constitucional, el Tribunal, asume las funciones del Poder Legislativo, pudiera delegar incluso esas funciones en Maduro. Y bueno, estamos hablando del desconocer el poder más representativo de la democracia, que es el Parlamento. Sobre esta base, de allí cualquier cosa, de allí significa que Maduro cambia las leyes, que Maduro decide cuándo se convierte, digamos, en modificar la ley electoral, que la sala mañana pueda decir, la sala constitucional dice, bueno, en Venezuela las elecciones se van a hacer entre militantes del partido de gobierno, o, usted tiene una elección de segundo grado que va a estos CLAP que inventaron, y entonces allí, sobre un proceso de consulta, deciden quién es el alcalde o el gobernador. Da espacio para cualquier cosa. Frente a eso, ni Colombia ni ningún país de la región democrática puede ser indiferente, menos Colombia. Cuando Colombia está, es lo más cerca de Venezuela. O sea, lo que pasa en Venezuela siempre va a incidir en Colombia. En una declaración pública, el expresidente colombiano Álvaro Uribe pidió ayuda a la comunidad internacional para meter presos a Maduro y a los magistrados del Tribunal Supremo. ¿Usted lo compartiría? Yo no he escuchado las declaraciones. Estoy seguro que el tiempo de la justicia llegará en mi país. No me meto en los temas de las declaraciones internas, digamos, de lo que es el tema político colombiano. Lo que estamos pidiendo en este momento es que se restituya el hilo constitucional y sin duda alguna, mire, todos los dictadores en la historia han terminado mal. Maduro eligió ese camino. Dudo mucho que salga bien parado de tomar el camino de la dictadura y no tomar el camino democrático. Maduro se apartó ya del camino democrático. Usted sabe que yo no soy ni amarillista ni alarmista. Siempre he sido un gran defensor de la solución electoral, de que el pueblo venezolano se pueda expresar mediante elecciones. He sido un constructor de una mayoría en el país. Esa mayoría ya se tiene, pero esa mayoría tiene derecho a expresarse, como lo hizo en la elección del Parlamento que el gobierno pretende desconocer. No se trata de desconocer a unos diputados. Están desconociendo el voto de más de 14 millones de venezolanos. ¿Qué es la diferencia de esta decisión con decisiones anteriores que ya han habido del tribunal? Que esta decisión, por primera vez, ya el tribunal dice, yo asumo como tribunal las competencias de la Asamblea Nacional. No es anular las actuaciones de la Asamblea, sino ya se asume Asamblea Nacional. Eso es inaceptable en cualquier país democrático, en un sistema democrático. Dentro de Venezuela y afuera de Venezuela hay observadores que hemos visto dispersa a la oposición venezolana, como que cada uno fuese por su lado.
¿Está hoy la oposición unificada? ¿Está firme? ¿Qué va a hacer la oposición? Mire, yo le digo a la gente, no se inquiete por la diversidad o la pluralidad que hay dentro de la oposición. La democracia es eso. Cuando la oposición tenga que elegir sus candidatos, que los va a elegir, va a tener uno solo en cada uno de los cargos de representación popular, como lo hicimos para la Asamblea Nacional, como lo vamos a hacer cuando haya elecciones, cuando logremos que hayan elecciones, correcto, por las cuales tenemos hoy que luchar. Tendremos candidatos a alcaldes, candidatos a gobernadores, y la candidatura a la presidencia tendremos uno solo, para que efectivamente el cambio en Venezuela pueda materializarse. Gobernador Enrique Gabriel Radonsky, muchas gracias a usted. También en Bolivia hay reacciones. Senadores le están pidiendo al gobierno de Evo Morales que rechace esta situación que se desarrolla en Venezuela. La decisión del Tribunal de Justicia ha básicamente disuelto el Congreso y sin Congreso la voluntad popular representada en los parlamentarios ya no existe. Eso es lo que está pasando hoy en Venezuela. La República del Perú, a través de su presidente y la Cancillería, han retirado inmediatamente al embajador de Venezuela. Es lo mismo que debemos hacer todos los que defendemos la democracia. Por eso le estamos solicitando al presidente que retire al embajador. Nos sumamos al pedido y a la denuncia que ha hecho la OEA de un golpe de Estado en Venezuela. Como dice el comunicado de la OEA, callar ante la dictadura es la indignidad más baja de la política. No podemos seguir callados ante lo que pasa en Venezuela. Y en Washington, el presidente de la Comisión de Política Exterior, Luis Florido, se pronunció tras la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia. Nuestro director de noticias en Estados Unidos, Gustavo Alegret, tiene las declaraciones. Adelante, Gustavo. Saludos desde Washington. En la primera de estas dos sentencias de esta semana del Tribunal Superior de Justicia de Venezuela se menciona a uno de los diputados de la Asamblea Nacional, su presidente de la Comisión de Exteriores, el diputado por Lara, Luis Florido, que nos acompaña. Señor Florido, gracias por estar en NTN 24. ¿Qué valoración hace de esas sentencias que se han conocido? Bueno, yo la defino como un golpe de Estado a la soberanía popular, un golpe de Estado del pueblo que se expresó el pasado 6 de diciembre del año 2015, que habló con fuerza y le dijo al gobierno de Nicolás Maduro que no lo quería, que dijo que quería que cambiaran las cosas, pero la respuesta del gobierno a través de su Tribunal Supremo ha sido arremetida contra la Asamblea Nacional. Van 53 sentencias contra la Asamblea Nacional y en total son 63 sentencias que anulan entre acciones de la Asamblea Nacional y actos de la misma. Por tanto, creemos que esta es la más grave de las sentencias, esta última, porque además de que nos quitan la inmunidad parlamentaria, ahora nos quitan la acción de legislar y controlar al Ejecutivo y se la otorgan no solo al Tribunal Supremo como parte de la acción, sino que el Tribunal Supremo dice en la misma sentencia que puede definir a otro grupo a quien le otorgue las facultades legislativas. Al Tribunal Supremo no lo eligió nadie, en cambio a la Asamblea Nacional sí. Las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Venezuela hablan de desacato de la Asamblea Nacional. ¿Cree que hay algún punto de razón en ese reclamo por parte del Tribunal para que la Asamblea cumpla determinados requerimientos? Ninguna razón, absolutamente ninguna razón. Yo reitero, en el periodo constitucional que encabezó Diosdado Cabello no hubo ni una sentencia en contra. En momentos cuando Cilia Flores, la actual esposa del presidente Maduro, fue presidente de la Asamblea Nacional, ellos se rebelaron contra el Tribunal Supremo, contra una sentencia, y jamás fueron declarados en desacato, porque el poder legislativo es un poder autónomo y así lo define la Constitución. Nuestra acción no puede estar coartada por un tribunal que, si bien puede ser intérprete de la Constitución, no es quien escribe la Constitución, y se ha convertido el TSJ en la Constitución en sí misma. ¿Cómo valora la gira que está usted realizando aquí en Estados Unidos? Yo creo que muy bueno y muy positivo. Lo primero, logramos 20 votos en el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos. Es una nueva mayoría que va a seguir actuando en función de rescatar la democracia en Venezuela. Nosotros, más que intervención, lo que queremos es democracia en nuestro país, queremos contarnos. Y por otra parte, hemos tenido reuniones con otros poderes públicos en este país. Nos reunimos con senadores y con diputados el día de ayer y establecimos las prioridades en conjunto de lo que debe ser la acción internacional, tanto de los Estados Unidos como del Parlamento venezolano, para rescatar la democracia. ¿Teme por represalias en su regreso a Venezuela? Temor todos sentimos, pero hemos aprendido a convertir el miedo en coraje
El coraje nos da la fuerza y la fuerza afianza nuestra fe en el futuro de una mejor Venezuela. El gobierno va a tener que pensarlo bien antes de tomar una acción contra el presidente de la Comisión de Política Exterior. Yo, más que un diputado, soy un representante del pueblo, un representante legítimo, un representante que honra su compromiso con el pueblo y honra además lo que es el linaje que tenemos los venezolanos, que tenemos sangre de libertadores, que tenemos sangre de demócratas, y por eso la sociedad venezolana se va a rebelar ante decisiones como esta. Es la voz de Luis Florido, es el presidente de la Comisión de Exteriores de la Asamblea Nacional. Es todo desde Washington. Devuelvo la conexión a nuestro Centro Internacional de Noticias. Y esta decisión del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela se da tan solo días después de que la Organización de Estados Americanos, OEA, debatiera la crisis bajo el gobierno de Nicolás Maduro. Desde Washington, congresistas estadounidenses se pronuncian sobre el reciente anuncio que afecta a la democracia del país suramericano. Nuestra periodista Marta Lucía Ávila tiene las reacciones. Marta, buenas noches. Así es, muy buenas tardes. Para varios congresistas estadounidenses, esto es una prueba más de que en Venezuela no hay una democracia, sino una dictadura. Bueno, para mí es bien claro, tanto aquí en los Estados Unidos como en Venezuela, que hay tres distintas entidades adentro de un gobierno. El ejecutivo, que sea el presidente, el judicial, la Corte Suprema y la legislativa. Y cuando uno de esos sea anulado de cualquier forma, sea por un golpe militar o por un golpe legal, actualmente está destituyendo la democracia en ese país. Así que para mí el uso de la Corte Suprema, donde lo cual Maduro ha puesto a todas las personas que él quiere para decidir de la forma que él quiere, fue el primer paso del golpe, y el segundo golpe es ahora con la legislatura y el Congreso siendo anulado por medio de la Corte Suprema. Bueno, quiero ver lo que se está proponiendo aquí, cuáles son las razones para eso, y si de hecho vamos a mover algo. No quiero saltar y avanzarme, quiero asegurarme que tendremos audiencias, revisaremos la ley basándonos en lo que me acaba de decir sobre el Parlamento. Bueno, creo que evaluaremos cómo podemos ayudar mejor a la gente. Nuestra preocupación es por las decisiones del pueblo de Venezuela. Ellos han hablado, sus voces no han sido escuchadas en su gobierno. Así que, ¿cómo podemos ayudar a la gente de Venezuela? Estos congresistas estadounidenses también hacen un llamado a todos los países de la región para que presionen a Venezuela y defiendan la democracia allí. Esto es del Capitolio en Washington. Regreso con ustedes a nuestro Centro Internacional de Noticias. Muy buenas tardes. También nos acompaña Américo de Gracia, diputado a la Asamblea Nacional de Venezuela. Diputado, muy buena tarde, bienvenido. Buenas tardes, Jolie. Buenas tardes a todo el mundo entero que nos ve a través de NTN 24. Quisiera conocer su opinión. ¿Es un golpe de Estado? Por supuesto, esto es un golpe de Estado continuado, permanente. Hoy, o en la madrugada de hoy, se disolvió la Constitución. Más allá de un golpe de Estado, se disolvió incluso al Ministerio Público, se decreta una ley marcial, un estado de guerra, alegando una conmoción. Por supuesto que los venezolanos estamos conmocionados cuando niños de 9 a 14 años asesinan a mansalva y a cuchilladas a un guardia nacional. Estamos conmocionados por el hambre que sufren los venezolanos que viven en las calles comiendo desechos y basura. Estamos conmocionados por un gobierno que ha condenado a los venezolanos a no tener medicamentos y a vivir prácticamente sin hospitales, a no tener seguridad ciudadana, a no tener servicios de ningún tipo, ni de agua, ni de luz, ni de transporte. O sea, todo eso es una conmoción y eso se resuelve es cambiando de gobierno. La inflación más grande del mundo la tenemos hoy en Venezuela y el gobierno más corrupto e inepto que tiene el planeta Tierra, o por lo menos el hemisferio latinoamericano, está hoy en Venezuela. Diputado, pero ley marcial en este momento en Venezuela. Acciones como las que tomaron el día de ayer. Pero se está viviendo en este momento una etapa de ley marcial ya en Venezuela. Por supuesto, es que de hecho hay un toque de queda decretado por el crimen organizado
Después de las 6 de la tarde, en cualquier ciudad de Venezuela no hay vida, no hay comercio, no hay negocios. Eso producto del AMPA, pero es un AMPA patrocinada, promovida y aliada del gobierno. La usan como control social para reprimir a los trabajadores y, por supuesto, a los políticos. Y de alguna manera eso ha servido para tener el control de de todo el aparato social de Venezuela. Periodistas agredidos, políticos agredidos, además de la represión de los presos políticos, de la violación de los derechos humanos. Esta situación que vive hoy Venezuela no la ha vivido nunca antes en nuestro país, ni siquiera en las dictaduras del cuño del siglo pasado, porque en este caso la dictadura de Nicolás Maduro le ha retardado, por ejemplo, los procesos electorales, tanto del referéndum revocatorio como de las elecciones regionales. Utiliza los poderes públicos, la institución, el Consejo Nacional Electoral, para retardar los procesos electorales y no poder celebrar las elecciones, que al final es lo que queremos. ¿Qué es lo que quiere la comunidad internacional, la OEA, el Mercosur, la ONU, el Parlamento Europeo, el Parlatino? Que haya elecciones en Venezuela. ¿Cuál es el temor si ellos dicen tener la mayoría, que no se celebren las elecciones hoy en Venezuela? Sí, diputado. Y en este momento Borges pedía a las Fuerzas Armadas no seguir calladas frente a la ruptura de la Constitución. ¿Usted cómo valora el papel que podría desempeñar a partir de este momento ya la Fuerza Armada en Venezuela? Las Fuerzas Armadas se supone deberían ser un pilar fundamental constitucional para la paz de la República. No obstante, hay una élite militar que obviamente está de espaldas al pueblo. Pero yo quiero reivindicar que los soldados, el grueso, la mayoría de las Fuerzas Armadas nacionales padecen tanto como el pueblo venezolano. Esos sargentos de la Guardia Nacional que fueron asesinados a mansalva, acuchilladas por niños, adolescentes en el Boulevard de Sabana Grande el fin de semana pasado, son testimonio vivo y ejemplo de que las Fuerzas Armadas tampoco escapan a la ola de violencia que hay en Venezuela. Los miembros de las Fuerzas Armadas también se ven acosados por la inflación y el deterioro de su salario, de modo que esto no es un tema que solo aborda a los civiles. Y por supuesto, las Fuerzas Armadas son llamados a respetar la Constitución más que la lealtad a un partido político o a un caudillo de turno. ¿Qué va a hacer la oposición para darle cauce legal y permitir las elecciones? ¿Cuáles son los siguientes pasos que van a tomar ya de manera puntual, de manera legal, frente a este proceso que se está viviendo en este momento en Venezuela? Lo primero que debemos hacer es que algo estamos haciendo extremadamente bien en la Asamblea Nacional, que le resultamos incómodos al régimen, y han tenido que utilizar más de 62 decisiones en la Sala Constitucional para tratar de amordazarnos, de colocarnos diques. Nos han quitado el sueldo, nos quitan la inmunidad, nos ponen presos, nos golpean en las calles, nos agreden con delincuentes o con grupos de oficiales armados. Lo cierto es que en este caso la primera cosa es seguir sesionando. Lo otro es que tenemos que tomar en serio la inhabilitación de la Sala Constitucional del TCJ, toda vez que violaron la Constitución y se pusieron al margen de la misma. Y hay parámetros dentro de la Constitución que avalan a la Asamblea Nacional para tomar ese tipo de decisiones, y creo que el martes próximo, la próxima sesión, además de todas las actividades de calle que se están programando en las próximas horas y en los próximos días antes del martes, tienen que servir de preámbulo, y agradecerle a la comunidad internacional toda la solidaridad que han mostrado con el pueblo venezolano. Esto no es un golpe de Estado a la Asamblea, es un golpe de Estado al pueblo venezolano y a su Constitución.
En este momento ya la OEA está, Luis Almagro, está llamando a una nueva sesión extraordinaria. Él decía que la activación de la Carta Democrática era el instrumento para evitar justamente una situación como la que ya se está viviendo en este momento. Es fundamental, es clave la determinación que tomen los países miembros, por lo menos las 2/3 partes de los países miembros de la OEA, para evitar una implosión social en Venezuela, ¿o cómo lo considera usted? La implosión social está en la calle. Lamentablemente no es la que nosotros deseamos, pero cuando vemos un grueso número de venezolanos sin tipos de servicios públicos y comiendo de la basura, ya eso es una forma desesperada de implosión social. Ahora, nosotros insistimos en que el camino para recuperar la democracia y la institucionalidad tiene que ser democrática, tiene que ser pacífica, tiene que ser constitucional y tiene que ser electoral. Nosotros estamos inscritos en esa tarea. Quien no está inscrito, quien no respeta las reglas del juego, quien no respeta la Constitución, es justamente el gobierno nacional. Almagro, la OEA, están solidarias con el pueblo venezolano. La aplicación de la Carta Democrática no es un intervencionismo en contra de Venezuela, sino por el contrario es una exigencia unánime que hace el mundo entero a favor de restituir la institucionalidad en el país y la democracia. ¿Qué es lo que está pidiendo finalmente la OEA? La OEA lo que está pidiendo es básicamente el regreso y el retorno de Venezuela a los parámetros electorales y a los parámetros democráticos. Y un punto bien importante, una de las cosas que a nosotros nos reclama el gobierno, nos exige el gobierno, es cuando nos intenta bloquear y eliminar y sacar de la faz política de la que hacemos uso público, es porque justamente la Constitución de Venezuela reza que para adquirir créditos y préstamos a nivel internacional, como el que hoy está planteado con la CAF, o hacer concesiones petroleras o mineras, tiene que ser aprobado por la Constitución Nacional y ningún ente crediticio puede otorgarle esto si no es con el aval de la Asamblea. Ellos mismos están caminando en su propio círculo vicioso sin percatarse del lodazal donde se están prácticamente enterrando. Y por supuesto el otro elemento es tratar de agudizar la crisis en Venezuela para ver cómo resguardan los intereses de sus propios narcotraficantes que hoy están siendo solicitados por la DEA, como el caso del vicepresidente o del ministro de Interior y Justicia, el general Reverol, o diputados que están siendo involucrados, o los propios sobrinos de la pareja presidencial que están presos en Nueva York por narcotráfico. Todo eso es parte de la negociación que quiere hacer este régimen con el mundo, a ver si les permiten seguir con sus tropelías a nivel venezolano, o por lo menos le condonan las penas que han cometido contra otros países y fundamentalmente hipotecando el futuro y el destino de los venezolanos. Es Américo de Gracia, diputado a la Asamblea Nacional de Venezuela. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en la tarde. Gracias a ustedes, muy amables. El Tribunal Supremo de Justicia asumirá competencias de la Asamblea Nacional en Venezuela mientras se mantenga en desacato para velar por el Estado de Derecho. Esto está rezando la sentencia de este máximo Tribunal de Justicia, una sentencia que ha sido emitida en esta jornada en esta nación. Madeleine García, nuestra corresponsal en Venezuela, se encuentra con nosotros, ya la ven en pantalla. Madeleine, qué bueno tenerte para que nos cuentes acerca de esto. ¿Hay golpe de Estado en Venezuela, Madeleine? ¿Qué están diciendo los abogados constitucionalistas? Hola, muy buenas noches, Abraham. Saludos para ti también, Paola. Pues, ¿qué dicen los abogados constitucionalistas, Abraham? Acentúan que no hay un golpe de Estado en este país, ni una ruptura del hilo constitucional. El Estado venezolano se conforma por 5 poderes, uno de ellos el poder legislativo, que tiene mayoría opositora y está en desacato a la Constitución, al Tribunal Supremo de Justicia, y por ende el país debe avanzar, no puede detenerse. Y en este sentido, el Tribunal Supremo de Justicia, que es el máximo intérprete de la Constitución en su sala constitucional, pues dictó una sentencia donde suple algunas de las funciones del Parlamento para que el país continúe. Pero vamos a ver el siguiente informe.
el avance del país y sus instituciones no pueden detenerse. Ese es el espíritu de la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia que suple las funciones del Parlamento, cuyas actuaciones son nulas por estar en desacato. Lo que está haciendo el Tribunal Supremo de Justicia en sala constitucional es poniendo orden, porque tú no puedes dejar que desde adentro un factor o un sector minoritario del Estado destruya al resto de las instituciones e impida que lleguen, por ejemplo, inversiones extranjeras, se firme un contrato de una empresa mixta y que eso ingrese recursos a la República porque tiene que pasar por la aprobación de la Asamblea Nacional. ¿Cómo llegó la Asamblea Nacional al desacato? En el 2016, el Parlamento presidido por Henry Ramos Alup desafió al Tribunal Supremo de Justicia al juramentar a 3 políticos del Estado Amazonas, cuya elección como diputados fue presuntamente fraudulenta. A partir de ese momento, la Asamblea Nacional entró en desacato y todos sus actos resultan nulos, incluyendo la asunción de la nueva Junta Directiva, liderada por Julio Borges, que aun cuando desincorporó a los 3 políticos, el hecho no es legal. La oposición venezolana desconoce la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, que suple sus funciones por estar en desacato y lo califica de golpe de Estado. Les quiero decir claramente qué significa para nosotros esta sentencia. En Venezuela, Nicolás Maduro dio un golpe de Estado. No hay ningún golpe de Estado. Lo que sucede es que en Venezuela gobierna el presidente de la República y no gobierna el Parlamento. Lo que también está sucediendo es que el Parlamento en general no ha querido acatar las reglas del juego democrático y ha desacatado una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, y eso ha traído como consecuencia que sus actuaciones no tengan ni validez ni efecto jurídico. Ante esa, la Sala Constitucional ha decidido suplir la omisión legislativa en que ha incurrido el Parlamento. En Venezuela hay un estado de excepción que deriva de la emergencia económica y eso activó el título 7 sobre la protección de la Constitución y del pueblo. Uno de los 5 poderes, el legislativo, está en rebeldía, desconociendo al resto. Está protegiendo la Constitución frente a la contumacia de la Asamblea Nacional, bueno, que se declara ilegítima. Todos sus actos están viciados de nulidad y persiste en desconocer no solamente la sentencia, sino en desconocer a la propia Constitución. Desconociendo la ingeniería jurídica de Venezuela y su democracia, Perú retiró definitivamente su embajador del país y en un comunicado condenó la decisión del Tribunal Supremo de Justicia. En otro comunicado, México expresó su profunda preocupación por la decisión del máximo ente judicial. Brasil, cuyo gobierno proviene de un golpe de Estado, también se sumó. Y Luis Almagro, secretario general de la OEA, hizo lo propio. Dijo que había un autogolpe y llamó a una reunión de emergencia del Consejo Permanente. De inmediato, la canciller Delcy Rodríguez rechazó categóricamente el comunicado de Perú por ser injerencista sobre asuntos internos de la jurisdicción de Venezuela. En otro Twitter también repudió el apoyo grosero del gobierno peruano a los sectores violentos y extremistas de Venezuela y no rectifica en su derrota en la OEA y denuncia el concierto de la derecha regional para atacar al sistema democrático venezolano. Mientras todo esto ocurría, el presidente Nicolás Maduro recibió en su despacho a varios embajadores de diferentes gobiernos, como el de Arabia Saudita, a quien condecoró, y habló del fortalecimiento de los precios del petróleo. La oposición venezolana está llamando a movilizaciones en la calle. Mientras tanto, el gobierno pide respeto a la democracia y a la arquitectura jurídica de este país. Abraham, Paola. Muchísimas gracias, Madeleine. Continuaremos expectantes ante las reacciones que se sigan generando en torno a esta determinación judicial. Madeleine García, muchísimas gracias, Madeleine. Hasta pronto. Saludamos en Ciudad de México a Javier Elaje, director jurídico internacional de Human Rights Foundation. Muy buena tarde, bienvenido, Javier. Gracias por la invitación, aquí con gusto, gracias por la invitación al programa. Quisiera ir a la médula constitucional para saber si es correcto decir que se está llevando a cabo un golpe de Estado o cuál es el término correcto para hacer referencia a lo que se está registrando en este momento en Venezuela. Lo que está ocurriendo en Venezuela es lo que, según la literatura experta en este tema, es un
autogolpe. Lo que ha ocurrido en Venezuela es un autogolpe. El golpe tradicional de Estado es una acción abrupta, ilegal, destinada a remover al jefe del Ejecutivo. Lo que ha ocurrido en Venezuela es un autogolpe porque es una acción por parte del Ejecutivo con la finalidad de abolir el poder legislativo, que eso es lo que ha hecho la Corte Suprema controlada por el régimen de Nicolás Maduro, eso es lo que ha hecho con la decisión de ayer. Ahora, con base en eso, es un movimiento estratégico por parte del gobierno de Nicolás Maduro, pero ¿cuál tendría que ser el movimiento que ahora se tendría que dar al interior de la OEA? Sobre todo porque Luis Almagro decía que a lo mejor hubo un error en no activar la Carta Interamericana justamente para evitar una situación como la que se está registrando en este momento. Constitucionalmente, ¿qué tendría que suceder ahora al interior de la OEA para evitar esta situación? Lo que la OEA tiene que hacer ahora es activar la cláusula democrática de la Carta Democrática Interamericana. Ya está en proceso de activación desde el año pasado. Lo que procedería ahora es que se llame una reunión urgente, que ya lo ha hecho el secretario general en función de sus facultades, según el artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana, una reunión urgente del Consejo Permanente de la OEA. ¿Quién es el Consejo Permanente de la OEA? Es el embajador permanente que tienen los 34 Estados miembros de la OEA en Washington. Esa persona tiene que ir, reunirse y tiene que votar, el Consejo Permanente de la OEA tiene que votar si se ha producido o no una ruptura o interrupción del orden democrático en Venezuela. Si votan con 22 votos de los 34, que son 2/3, si logran votar eso, entonces inmediatamente se convoca a una asamblea extraordinaria de la OEA, donde ya vienen los cancilleres de los 34 Estados miembros de la OEA y deciden si suspenden o no al Estado en cuestión, en este caso a Venezuela, por haberse producido allí una interrupción del orden democrático. Esos son los pasos que deberían seguirse ahora en el caso de Venezuela. Ahora, cuando estamos hablando de un autogolpe, quisiera saber qué tiene que hacer la oposición, si de alguna manera llevar el proceso a una elección, a una jornada electoral, de alguna manera agravaría la situación, o qué puede hacer en este momento ya la oposición una vez que han suplantado sus funciones. La Asamblea Nacional, que estaba controlada, como usted dice, por la oposición democrática en Venezuela, tiene que pelear ese puesto que le queda, o sea, tiene que seguir tratar de legislar, o sea, no olvidemos que esta asamblea ya hace tiempo que no podía legislar porque el Tribunal Supremo mismo le anulaba todas las decisiones, entonces tienen que seguir tratando de hacerse cargo de su curul, porque son la representación real de la democracia, de lo que queda de democracia en Venezuela, es decir, el pueblo los eligió por mayoría dentro de Venezuela por voto popular, entonces ellos tienen que seguir cumpliendo su trabajo, pero ese trabajo se va a facilitar de alguna manera si la comunidad internacional cierra filas en condenar este autogolpe y en aplicar la Carta Democrática a Venezuela. Esa presión internacional es la que, aunada con la presión institucional de la Asamblea Nacional, con la presión del pueblo probablemente que reclame el hecho de que a sus representantes se les está quitando todo poder por un decreto mandado por el Ejecutivo, todo esto en suma tendría que llevar a la presión para que el gobierno, el régimen autoritario de Venezuela llame a unas elecciones a la brevedad posible. De la misma manera que en su momento el régimen de Pinochet llamó a elecciones ante la presión del pueblo, ante la presión de las fuerzas democráticas dentro de Venezuela y ante la presión internacional, estas acciones deberían llevar eventualmente a unas elecciones en Venezuela para que haya una transición pacífica hacia la democracia y que sea el pueblo venezolano el que decida si quiere seguir estando bajo el régimen actual o si quiere un régimen democrático. Enrique Capriles hace un momento le decía a Andrés Gil que Nicolás Maduro había elegido terminar mal, salir mal y que no había ya otra manera. ¿Es demasiado tarde para activar la Carta Democrática y buscar una salida pacífica para Nicolás Maduro o necesariamente va todo hacia una implosión social? Mire, es cierto que la Carta Democrática Interamericana se ha aplicado tardíamente a Venezuela porque lastimosamente en las instituciones, detrás de las instituciones hay personas
Y así como un banco puede surgir o caerse detrás de por la manera en que se administran personas, un país cuando tiene un buen presidente puede surgir más que cuando tiene un pésimo presidente. Lo mismo ocurre con la OEA, y la OEA tuvo por los últimos 10 años a un secretario general pésimo, desde el 2005 hasta el 2015, que fue donde más se erosionó la democracia en países como Venezuela, Bolivia, Ecuador y Nicaragua, con Venezuela, por supuesto, siendo el caso más grave, más terrible. Entonces, esos años ya son años perdidos, lastimosamente, y como usted dice, el nivel de control que tiene el régimen autoritario de todas las instituciones de Venezuela ahora es mucho mayor que el que tenía hace 5 o 10 años. Entonces, es un poco tardía la activación. Sin embargo, nunca es tarde para salir de una dictadura. Han habido dictaduras atroces de decenas de años. La Unión Soviética duró casi 80 años y se logró salir de ella de una manera relativamente pacífica. Entonces, lo mismo, la dictadura de Pinochet duró 20 años y era una dictadura completamente cerrada y se logró salir. Entonces, esperemos que ciertas fuerzas dentro del propio régimen eventualmente le tuerzan la mano a Maduro y logren forzarlo y pedirle que permita unas elecciones democráticas conforme manda la Constitución, que ya desobedecieron el año pasado cuando tenía que llamarse revocatorio y ilegalmente lo impidieron. Hay manera de hacerle manita de puerco a Nicolás Maduro, porque finalmente cada vez que hay una convocatoria a la comunidad internacional vienen golpes como este, como un golpe de fuerza, porque cuando estaban reunidos los países miembros de la OEA en esa votación, justamente se tomó esta decisión cuando la oposición o las esposas de los líderes opositores se reúnen con personajes del escenario internacional, vienen medidas de represión contra los presos políticos. ¿Hay manera de hacer entrar en razón a Nicolás Maduro, o por el contrario les está saliendo contraproducente y cada vez se vuelve más virulenta la reacción del chavismo? Mire, esa pregunta que hace usted es excelente, y yo trabajo en HRF, estoy basado principalmente en Nueva York, ustedes están basados en Colombia. Nueva York está dentro de un país democrático con todos los defectos que tiene la democracia en Colombia y en Estados Unidos. Entonces, nosotros podemos nada más adivinar qué es lo que sería ideal. Sin embargo, hay que preguntarle a la gente de la oposición venezolana qué es lo que ellos piensan. Y en mi experiencia, todas las personas con las que uno habla dentro de la oposición venezolana, o por lo menos la gente del Partido Voluntad Popular, que es una fuerza importante dentro de la oposición venezolana y que han puesto la mayoría de los presos políticos, incluido a Leopoldo López, su líder principal, uno le pregunta a ellos y ellos tienen claridad de que la presión internacional es vital para que ellos puedan eventualmente llevar a una transición a la democracia. De lo contrario, no va a haber dicha transición, porque allá mismo ellos los reprimen con facilidad. Entonces, ellos se sienten empoderados cuando la comunidad internacional actúa. Entonces, ellos, que son los que ponen los presos políticos, que son los que ponen las personas reprimidas por el gobierno, nos piden a la gente que estamos fuera que la presión internacional por la democracia es importante. Entonces, yo creo que los jefes de Estados de toda América Latina hacen un gran favor a los demócratas en Venezuela y serán reconocidos por la historia si en este momento importante están a favor de los demócratas dentro de ese país. Finalmente, parece que estamos en un punto de no retorno en Venezuela, pero quisiera saber cuál es el papel o el poder real de la Organización de Estados Americanos, porque a pesar del informe de Luis Almagro, a pesar de su actuación, a pesar de la negociación y el diálogo que se ha dado, al final no lograron consensuar la mayoría de votos, estas 2/3 partes, y ya llegamos hasta este punto que parece de no retorno. ¿Cuál es el poder real de la OEA? ¿Todavía sirve como un instrumento de negociación en la región? Sí, el mayor poder en este caso de la OEA puede ser el lograr la suspensión del régimen de Nicolás Maduro, es decir, aislarlo de la comunidad de democracias latinoamericanas. De nuevo, esto es algo que en mi opinión y en la opinión de la organización de la Human Rights Foundation debió haber pasado ya hace un tiempo. Y lastimosamente no ocurrió. Pero el poder máximo que puede tener la comunidad internacional es la de llamar las cosas por su nombre. Y si Venezuela es una dictadura, por tanto, llamarlo dictadura y excluirlo de la comunidad de estados por ser una dictadura. Y dejar clara la puerta de que la comunidad de estados interamericana no va a descansar en apoyar a Venezuela hasta el momento en que vuelva a ser una democracia, y poner presión de todo tipo, porque la presión no es solamente que deje de venir a Washington el emisario del régimen dictatorial, no es solamente eso, sino que con ellos se activan una serie de otras presiones que incluyen a presionar a la banca pública internacional como el Banco Mundial, como el BID,
como el ACAF, que son entidades de crédito internacional que muchas veces ayudan a gobiernos por ser democráticos, pero que a un gobierno dictatorial deberían quitarle ya cualquier tipo de ayuda económica. Eso le pone presión al régimen, presión fiscal al régimen, porque el régimen para sostenerse tiene que pagarle los sueldos a los militares, a los policías, a toda la gente que reprime. Entonces, el momento en que ya no haya plata para pagarle el sueldo, en ese momento el régimen no le queda otra que dejar del curul. Entonces, ese tipo de presión, el inicio de una suspensión de Venezuela de la Organización de Estados Americanos es el inicio de una serie de hechos que van a poner mayor presión internacional al régimen, ¿no? Agradecemos a Javier Elaje, director jurídico internacional de Human Rights Foundation. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación, con gusto.